Bueno, muchachos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Vamos a seguir trabajando lo que son ángulos, ¿sí? Ángulos en lo que es el curso de geometría con el profesor Sandro Arévalo Chunga, ¿ya? Entonces, vamos a continuar nuestro trabajo. En esta vez vamos a hablar específicamente de lo que es un ángulo, ¿de acuerdo? Entonces, un ángulo nos dice que un ángulo viene a ser un ángulo es una figura geométrica formada por la unión de dos rayos que tienen el mismo origen, ¿no? Por ejemplo, aquí ve, OA es un rayo, y el otro rayo sería OB, ¿de acuerdo? Entonces, OA, que es un rayo, también tiene un nombre específico, a lo mismo que sería OB. ¿Qué nombre reciben? Reciben el nombre de lado OA o también lado OB, ¿de acuerdo? Y este puntito aquí, el punto de la intersección, también tiene un nombre específico. Este nombre específico, que se le conoce también como origen, por eso comúnmente le ponemos la O, recibe el nombre también de vértice. ¿De acuerdo? Entonces tenemos vértice u origen. ¿De acuerdo? Ahora, la notación. ¿Cómo notamos nosotros? Ah, me olvidaba algo muy importante. Mira, esta figurita, este ángulo. El ángulo nosotros conocemos como ángulo alfa, ¿sí? O letrita alfa. Esta función, este angulito, esta partecita abierta, la abertura que nosotros lo conocemos, esto se le conoce entonces específicamente como el ángulo. ¿De acuerdo? Entonces, sería para nosotros figura formada por la unión de dos rayos que tienen el mismo origen. ¿De acuerdo? Ahora vamos a la notación. Por ejemplo, el ángulo. Aquí tenemos el ángulo A o B. Entonces, así lo denotamos. El ángulo A o B. En algunos libros también lo encuentran así, con este simbolito, que también viene a ser ángulo A o B, o también con el sombrerito arriba, A o B. ¿De acuerdo? Ahora tengo los elementos. Los elementos, como ya te lo decía, es lado O A, o también lado O B, ¿no? Y este O, que vendría a ser para nosotros vértice u origen. ¿De acuerdo? Ahora yo te pregunto, ¿con qué instrumento nosotros medimos el ángulo? O los ángulos. ¿Con qué instrumento nosotros los medimos? Ahí está. ¿Recuerdas eso o no? ¿Sí? ¿Cómo se llama? A ver. Un transportador, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hablar cómo vamos a poder medir nosotros nuestros ángulos, ¿de acuerdo? ¿Cómo se hace? ¿Sí? Se hace, uno, posicionamos el centro del transportador en el vértice del ángulo y uno de sus lados con la base del transportador. Mira aquí tengo mi transportador. Recuerda que tu transportador tiene dos formas de trabajarlo. Por ejemplo, aquí tengo 0 y 180. Este 0 trabaja con toda la parte de arriba, ¿ve? Y termina aquí con 180. Y si tú lo observas, también acá hay otro 0, ¿sí? Este 0 que trabaja en la parte de abajo hasta el 180, ¿de acuerdo? En este caso lo vamos a trabajar de un solo lado, ¿no? Con el 0 que está en la parte de arriba. Me dice, 1, posiciona el centro del transportador en el vértice del ángulo. Listo, aquí está mi ángulo, ¿ve? Mi ángulo B o A. Entonces, aquí es el origen del vértice. Entonces, ahí tengo que relacionar con el vértice del ángulo. ¿De acuerdo? Mi punto medio del transportador. Acuérdate. Una vez que yo puse ya en medio, en el punto medio del transportador con relación al origen, aquí, 2, dice, mide en sentido antihorario el ángulo observando la escala externa que viene detallada en el transportador. Aquí donde me dice escala externa es porque voy a trabajar con la parte de arriba. ¿Ya? Con la parte de arriba, ¿de acuerdo? Entonces yo voy a relacionar, mira, ve. Yo ya relacioné un lado del ángulo, siempre relacionándolo desde el punto cero. Ojo, desde aquí, ve, con este cerito de arriba. No lo vayas a relacionar con el 180, porque 180 es de la parte de abajo, ¿de acuerdo? Entonces, este cero en sentido antihorario, o sea, quiere decir lo voy llevando hacia arribita, antihorario, sentido contrario, como giran las agujas del reloj por si acaso. Entonces, yo lo llevo y me va a dar más o menos aquí, ve, entre el 60 y el 70, ¿sí? O sea, más o menos hablamos, acá lo ves, entre el 60 y el 70, más o menos hablamos de un ángulo de 65, ¿de acuerdo? Entonces dice, luego la medida del ángulo A o B es 65. ¿De acuerdo? Te hago recordar algo muy importante. Tu transportador siempre ponlo en el punto centro
perdón, tu ángulo, relaciónalo con el punto centro de tu transportador. Una vez que ya pusiste en medio, recién un ladito va a tener con relación al 0, ¿sí? Y el otro sí ya lo vas a hacer llegar tú. Si yo trabajo con este 0, que está en la parte de arriba, con esa partecita es donde yo voy a trabajar. Hasta acá. ¿De acuerdo? Cosas elementales, cosas fundamentales que nosotros debemos de saber. ¿De acuerdo? Entonces, ya sabes que para medir un ángulo necesitamos de un transportador. ¿De acuerdo? Listo. Ahora vamos a saber cositas importantes, cositas chiquitas que a la vez también son muy importantes. La medida de un ángulo. Los ángulos geométricos se miden en grados sexagesimales. Cuando yo reconozco, profesor, que está en grados sexagesimales, porque tiene un bolito arriba, así con ese nombre te lo digo, mira, un bolito arriba. ¿Por qué? Porque hay también otro tipo de ángulos. Tenemos los centesimales, los radianes o radiales, ¿sí? Pero eso ya es muy aparte. En este caso, recuerda siempre que los ángulos se miden en grados sexagesimales, ¿sí? Por ejemplo, con el bolito arriba. Mira acá, ve. A o B. Sería 30 grados sexagesimales. Sino que comúnmente nosotros le decimos 30 grados nada más, ¿sí? Esa cabe. La medida. Esta M la hablamos como medida. Medida del ángulo A o B se lee. Medida del ángulo A o B. ¿No? Simplemente medida del ángulo A o B, 30 grados. ¿Sí? Listo. Mira una observación por aquí. Aquí hay una cosa muy importante que tienes que saber. Dice, si no se conoce la medida de un ángulo, esta se puede representar mediante cualquier letra del alfabeto griego, como alfa, beta, gamma en algunos casos, entre otros. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, más o menos yo hago referencia aquí, miren. Como yo este ángulo no lo conozco, ¿sí? Si me dicen a mí, haya la medida de un ángulo, como no me dicen el ángulo, comúnmente yo le pongo alfa, beta, teta, ¿sí? O quizá también le podemos poner un X, ¿no? Pero comúnmente nosotros trabajamos los ángulos en función del alfabeto griego, alfa, beta y teta, que son los más comunes, ¿no? Es por eso que aquí le estamos poniendo alfa. Dice, del gráfico, la medida del ángulo P o Q es alfa. ¿De acuerdo? Listo. Ahora vamos también a otra cosita muy importante, que es bisectriz de un ángulo. ¿Qué es la bisectriz de un ángulo? Es el rayo cuyo origen es el vértice del ángulo y divide a este en dos ángulos congruentes. ¿Qué quiere decir congruentes? Que tienen la misma medida. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ve, A o B, que es el ángulo, y se traza una bisectriz o M. ¿Qué va a hacer la bisectriz? Va a dividir los ángulos en partes iguales, o sea, teta y teta. ¿Qué quiere decir? Que si esta partecita vale 20, entonces acá abajito también tiene que valer 20. ¿De acuerdo? Ok, dice acá, si OM es bisectriz del ángulo AOB, se cumple que la medida del ángulo AOB es igual a la medida del ángulo MOB. O sea, te decía esto, esta medida de este ángulo, aquí, teta, va a ser la misma medida del otro angulito, o sea, acá también llamado teta. Entonces, además se dice que OM bisectriz del ángulo AOB. Entonces, OM es la bisectriz, recuerda, OM es la bisectriz ¿de qué ángulo? Del ángulo AOB. ¿Listo? Entonces, muchachos, hasta aquí estamos trabajando nuestra primera parte de lo que nosotros conocemos como ángulos, ¿no? Entonces, las cosas fundamentales, bisectriz, cómo medir un ángulo, ¿sí? Y bueno, espero te haya servido y vamos a continuar con mucho más videos acerca de lo que son ángulos. Gracias.